Bueno, pues estamos recorriendo una de las ciudades subterráneas que hay en la Capadocia, concretamente la de Salaltri Mercury. Ha sido descubierta hace muy poquito tiempo y prácticamente abierta al público, pues en estos tiempos recientes, ¿no? Estamos hablando de una ciudad en la que se pueden observar las ruedas de piedra enormes para sellar los pasillos en caso de ataque. Es un sitio extraño y aquí está mi querido Josep Guijarro. ¿Cómo estás? Pues alucinado, Lorenzo. Tú sabes que era un sueño de pequeño, porque uno de mis primeros libros, No es terrestre, de Peter Colosimo, narraba que aquí en la zona de Anatolia y en la Capadocia se extendían una serie de ciudades subterráneas cuya capacidad está por encima de la población que podía existir en aquel momento y que él atribuía a la protección o para protegerse de amenazas extraterrestres. Dejando de lado la imaginación de lo cósmico, es evidente que penetrar en una de estas ciudades, como la que nos encontramos, Acid Mercury, es una auténtica pasada. Y lo es porque, como tú mismo puedes comprobar, como esto que tenemos aquí a la izquierda, hay una serie de ruedas que encajan a la perfección. Para que se hagan una idea, los amigos que nos puedan estar escuchando, pues esta puede tener tranquilamente 1,5 metros de diámetro y encaja perfectísimamente con la puerta que tiene que proteger. Y estás viendo cementerios, graneros, establos, pozos, en fin, toda una estructura subterránea. ¿Para protegerse de qué? Esa es la pregunta. Están seguramente, como tú dices, los amigos y las amigas que nos están escuchando al otro lado de lo que sea, como decimos siempre, están escuchando voces. ¿Por qué? Bueno, pues este es uno de los viajes que solemos hacer por el mundo. Ya sabéis, podéis viajar con nosotros, www.rutasmisterio.es. Y me gustaría, Josep, antes de entrar un poquito más en lo que es esta ciudad, vamos precisamente a la entrada, porque aquí hay algo que en el resto de ciudades, estamos hablando de más de 400 en toda la Capadocia, no hay, y es un cementerio. Sí, es el único cementerio que se ha encontrado en una de estas ciudades subterráneas. Como puedes ver, lo que está horadado, para que se hagan una idea quienes nos escuchan, las tumbas están horadadas en la piedra de tipo volcánico que es propia de la región y han sido tapadas posteriormente con losas. Pero el féretro más grande que pueda haber aquí pues no es de más de 1 metro y los más pequeños pues pueden estar alrededor de los 75 centímetros como este de aquí. Con lo cual es evidente que un ser humano no cabía entero, que tuvieron que ser desmembrados para recibir el entierro, ¿no? La sepultura, las personas que aquí fallecieran. Y es curioso, porque el cementerio es lo primero que te encuentras. Claro. Si esta era la entrada principal, que también tiene una hendidura para una piedra todavía mayor, de alrededor de 2 metros, la bienvenida te la da precisamente los muertos. ¿Qué es lo que vas a encontrar al otro lado, ¿no? Debe ser verdaderamente tétrico. Vamos, si quieres, a los primeros pobladores de estos lugares, porque estamos hablando de un pueblo que era un pueblo conquistador, y de repente llega a esta zona del planeta, a esta zona de Turquía, de la Capadocia, y decide de repente meterse debajo de tierra. Yo creo que eso es uno de los grandes enigmas, ¿no?, que hay en torno a estos lugares. ¿Por qué de repente se ocultan? La pregunta clave, ¿no?, de quién se querían proteger. Háblame de quiénes eran estos pueblos y de por qué se ocultaron. Bien, lo que nos cuenta la historia es que los hititas habrían llegado del norte del Mar Negro, huyendo quién sabe de qué, y que se habrían establecido en esta zona de Anatolia después de pasar a cuchillo a todos los pueblos autóctonos y asentarse en estas ciudades. Repentinamente algo cambia en su conducta, y es que de ser un pueblo conquistador empiezan a excavar ciudades subterráneas. Algunas llegan hasta los 15 pisos de profundidad, que se dice pronto, llegan hasta 75 hectáreas de extensión y además se intercomunican entre ciudades.
ciudades, es decir, cavan túneles profundísimos y acertadísimos, de una precisión absoluta, para llegar de una ciudad a otra, siempre por debajo de tierra. Perdona un pequeño inciso, pero es que viniendo precisamente para acá tú me comentabas que una desviación de 1 grado suponía que te fueras... Kilómetros de distancia. Posiblemente todos tengan en la mente el salvamento del pequeño Julen en Totalán, donde los bomberos utilizaron técnicas de georradar y otras cuestiones modernísimas para acertar exactamente en un túnel a 4 metros de profundidad, es decir, a 4 metros de distancia, perdón, no de profundidad, a 15 metros de profundidad. Pues imagínate aquí, a distancias de 7, 8 kilómetros, hacer túneles que vayan a encajar a un lado y al otro para comunicarse, ¿no? Debía de ser algo verdaderamente, técnicamente, muy complicado, porque si bien moldear esta piedra entra dentro de lo lógico, porque es una piedra porosa, es una piedra volcánica, es una piedra relativamente blanda y por lo tanto con herramientas primitivas. Estamos hablando de la edad del bronce, entre el siglo XVII y el siglo XV aproximadamente antes de Cristo. Y este pueblo hitita solamente dura 500 años de existencia, es decir, ¿por qué durante 5 siglos cavan ciudades y además logran extinguirse? Esa es la pregunta. ¿Por qué? No lo sé, aquí uno tiene que utilizar la imaginación incluso. Utilízala. Yo soy de los que pienso que posiblemente estas estructuras ni siquiera las hicieran los hititas, sino que se las encontraran y lo que hicieran fuera adaptarlas, ¿no? Pero es una tesis que no puedo respaldar de ninguna de las maneras. Otros plantean la posibilidad de que el tiempo hubiera cambiado de forma extraordinaria y que mantenerse debajo de tierra pues les habría protegido del frío extremo que habría en la superficie. Aquí cerca está el volcán Hassan, que has visto tiene unas lomas nevadas extraordinarias, por lo tanto alrededor del 5000 antes de Cristo, que es cuando proliferan todas estas ciudades, esto debía ser debía de tener un frío que pela. Consecuentemente podrían haberse protegido aquí de ese frío, pero si eso es así y no habrían pastos y no habría vida, digamos, que poder explotar en la superficie, ¿cómo es posible que las vacas, que los corderos, que en definitiva las plantas, el grano, porque has visto graneros, pudieran recolectarse y guardarse aquí en el interior? Es un misterio, y lo verdaderamente interesante de todo esto es que no le encontramos la explicación, ni los heterodoxos ni los ortodoxos, y esto es maravilloso, porque es un auténtico misterio en mayúsculas. Es decir, ya para concluir, lo que está claro, y nos damos un paseo, porque merece la pena dar un paseo por esta ciudad, es un laberinto, tiene varias plantas, vamos a recorrerlas, pero lo que es evidente es que esta gente, acostumbrados a la guerra, no solo a la guerra, acostumbrados a ganar casi siempre, de repente deciden ocultarse. Yo entiendo que cuando alguien se oculta es porque tiene miedo a algo que posiblemente sea peor que ellos, ¿no? Lo que no sabemos es si ese algo o ese alguien era de este mundo o de otro mundo, y eso es lo verdaderamente maravilloso, porque también es verdad que las leyendas de los alrededores, sobre todo de la zona de Anatolia más que en Capadocia, nos hablan de la presencia de gigantes, nos hablan de la presencia de seres belicosos que sometían a los humanos para llevarlos, digamos, o utilizarlos como esclavos dentro de su mundo mitológico. Mitología, realidad, no se han encontrado en esta zona huesos de gigantes. Tal vez si los encontráramos podríamos poner el primer paso a una teoría heterodoxa convincente.